Hola, ¿cómo están? En esta última lección de este año escolar vamos a estar hablando de cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Vamos a continuar con la factorización que hemos estado haciendo, que hicimos la semana pasada, y vamos a agregar otra estrategia más que se llama la fórmula cuadrática. Vamos a empezar para investigar por qué es importante poder resolver una ecuación cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática es una ecuación en donde el término con el exponente más grande es 2. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en esta función de aquí arriba, estamos hablando de este término de aquí. Este es el término que tiene una potencia en su variable de 2. Entonces aquí miramos el 2 y esto nos está indicando que es una función cuadrática. Ahora cuando graficamos este tipo de función va a formar una parábola, que es el gráfico verde que tenemos aquí. Cuando estamos resolviendo una ecuación de este tipo, lo que queremos saber es cuáles son los puntos de corte con el eje X. ¿Okay? Esto es lo que estamos buscando. Ahora, lo que tenemos aquí son las soluciones, ¿verdad? Entonces aquí esto es lo que es una solución. Por ejemplo, tenemos aquí los puntos A y los puntos B. Entonces, estas son las soluciones porque son los puntos de corte con el eje X. Acuérdense que este es el eje X, el eje horizontal. Así que las soluciones, si estamos hablando del eje X, acuérdense que en el eje X, Y siempre vale 0. Entonces estamos buscando los valores de X cuando Y es igual a 0. En este caso, X vale negativo 4 aquí y aquí X vale positivo 3. Entonces por ahí tenemos los puntos con las coordenadas negativo 4, 0 y positivo 3, 0. Esas son las soluciones. Entonces, para hallar la solución, tenemos que tomar nuestra función y tenemos que ponerla igual a 0 y resolver. Así es como vamos a hallar estos puntos de corte. Ok, vamos a empezar con el método de factorización. Y para hacer eso hay que entender esta propiedad del producto cero. Entonces aquí esto viene del hecho de que, por ejemplo, cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Por ejemplo, 3 por 0 da 0. 0 por negativo 7 también da 0. Un número negativo por 0 da 0. Un número positivo por 0 da 0. Cualquier número, 1,000,000 por 0 nos va a dar 0. Cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, cuando tenemos dos números y los estamos multiplicando, para que esta multiplicación dé un producto de 0, aquí lo que sucede es que a fuerzas uno de estos dos números, o uno o los dos, pero por lo menos uno de estos dos números tiene que tener un valor de 0. De otra manera, el 0 no puede resultar como la respuesta, que no puede ser el resultado. Entonces, esto es lo que le llamamos la propiedad del producto de 0. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la función cuadrática? Bueno, como vimos la semana pasada, podemos tomar una función cuadrática como la que tenemos aquí y la podemos factorizar. Entonces, si la factorizamos, por ejemplo, en este caso, x al cuadrado más x menos 12 se factoriza así. X más 4 por x menos 3. Ahora, acuérdense que paréntesis indica multiplicación. Entonces, este primer grupo de paréntesis, x más 4, puede tener un valor de 0. O este segundo grupo, x menos 3, también puede tener un valor de 0. Uno de estos dos, o uno o los dos, tiene que valer 0. Toda su expresión tiene que ser igual a 0 para que la respuesta a multiplicar sea 0. Necesitamos, por ejemplo, si el x más 4 da 0, entonces 0 por x menos 3 va a dar 0. O al revés, si tenemos x más 4 y el x menos 3 es el que vale 0, entonces al multiplicar este x más 4 por 0, el resultado va a ser 0. Ahora, si los dos vienen teniendo un valor de 0,
0 por 0 obviamente también nos da 0. Entonces tenemos que saber tenemos que estar preparados para cualquier de uno de estos tres, una de estas tres situaciones. Entonces, por eso es importante poder saber cómo factorizar. Y acuérdense que aquí el 0, ¿verdad? Está representando que el valor de y va a tener un valor de 0. Entonces, si y vale 0, eso significa que estamos buscando, aquí está el eje Y, aquí está el eje X. En el eje X, acuérdense que todos estos valores, para todos estos valores en el eje X, Y tiene que valer 0, porque aquí está el origen y el origen vale 0, 0. Entonces aquí en el eje X nos hemos movido a la izquierda o a la derecha, pero la Y no ha subido ni bajado, se ha mantenido a este nivel de 0. Ok, ahora vamos a resolver usando factorización. Entonces aquí tenemos una función cuadrática porque aquí podemos ver que la potencia mayor en la variable x es 2. Entonces aquí tenemos la función cuadrática. Ok, vamos a empezar factorizando. Entonces aquí podemos ver que el 3x al cuadrado y el 12x tienen en común el 3x, ¿verdad? Entonces aquí estos dos tienen en común un 3x. Para llegar a 3x al cuadrado vamos a tomar 3x y lo vamos a multiplicar por x. Este 12x, ¿verdad? Si tenemos este 3x, 3x ¿por qué da 12? Bueno, 3 por 4 da 12 y luego la x se va a pegar. Así que aquí en este caso 3x al cuadrado más 12x se factoriza de esta manera. Va a ser 3x por x más 4. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos un grupo, ahí está un factor, 3x, así que vamos a poner este factor igual a 0. Porque es posible que el 3x represente 0, sea igual a 0. O también el x más 4 puede tener un valor de 0. Okay, entonces aquí estamos buscando cuáles valores de x van a causar que esa expresión del término tenga un valor de 0. Entonces vamos a tomar cada factor, cada grupo de paréntesis, y lo vamos a poner igual a 0. Ahora de aquí vamos a resolver cada ecuación por x. Queremos que la x se quede aislada, se quede sola. Entonces en esta primera ecuación aquí tenemos 3 por x. Lo opuesto a multiplicar, dividir. Y ahora aquí tenemos como una posibilidad que x puede tener un valor de 0. Entonces aquí tenemos un punto de corte, ¿verdad? Donde x vale 0 y y vale 0. Ok, ahora la próxima posibilidad. X más 4 es igual a 0. Si queremos que la x se quede sola, lo opuesto a sumar es restar. Le vamos a restar el 4 al otro lado. Y en el lado izquierdo nos va a quedar x igual a 0 menos 4 es igual a negativo 4. Entonces aquí están las dos soluciones. Y nos vamos a acordar que estamos hablando del punto de corte con el eje X. Y es todo. Okay. Vamos a hacer uno un poquito más complicado. Entonces aquí tenemos una función cuadrática. Vamos a empezar factorizando este lado, el lado de la función cuadrática, y lo vamos a poner igual a 0. Bueno, aquí sabemos que como es x al cuadrado, vamos a tener x y x. Ahora este 15 es positivo. Eso indica que los signos tienen que ser iguales, o los dos negativos o los dos positivos. Para saber cuál par vamos a escoger, vamos a ir al valor de en medio, a la b, y aquí negativo 8 tiene un signo negativo, así que estos dos tienen que ser negativos y se tienen que sumar a 15. Entonces, si tenemos nuestra tabla, estamos buscando factores
de 15, ¿verdad? Que van a tener una suma, porque son signos iguales, de negativo 8. Entonces, factores de 15 pueden ser, por ejemplo, 3 por 5, ¿verdad? 3 por 5 da 15 y 3 más 5 nos da positivo 8. Nosotros queremos que sea negativo 8, entonces vamos a ver negativo 3 por negativo 5 nos va a dar positivo 15, ¿verdad? Negativo por negativo da positivo. Y al sumar negativo 3 más negativo 5, signos iguales se suma y se conserva el signo, viene siendo 8. Entonces aquí negativo. Ya, entonces ahí está. Así que esto se va a factorizar como x menos 3 por x menos 5. Y vamos a dejar esto, vamos a bajar el igual a 0. Entonces ahí lo tenemos la ecuación factorizada. Ahora vamos a tomar cada factor. Vamos a tomar cada factor y lo vamos a poner igual a 0, porque estamos viendo cuáles son todas las posibilidades de x que hagan que nuestra función cuadrática se simplifique a 0. ¿Okay? Entonces aquí vamos a empezar a resolver. X menos 3 igual a 0. Para aislar la x vamos a sumar 3 a ambos lados. Lo que se hace a un lado se hace al otro. Entonces aquí la x se quedó solita y 0 más 3 nos da positivo 3. Entonces ahí está una solución. Acuérdense que este es un punto de corte con el eje x. Ok, ahora el próximo factor. Queremos que la x se quede sola. Entonces, como el 5 es negativo, lo vamos a pasar a suma. Para eliminarlo, queremos un par de 0 aquí. Se elimina 0. Y la x se quedó sola. Se baja el igual y ahora vamos a simplificar. 0 más 5 nos da positivo 5. Y ahí está la segunda solución. Entonces aquí en forma de punto viene siendo 5, 0. En la tarea por ahorita no me importa si me lo dan nada más así, como x es igual a bla, bla, bla. Si me lo quieren poner en forma del punto, está excelente. Aún mejor. Pero no les voy a quitar puntos por ahorita si no me lo ponen en la forma del punto. Con esto, con que me digan los valores de x, con eso es suficiente. Lo que no hemos platicado es que no siempre se puede factorizar una ecuación cuadrática. Entonces, cuando no se puede factorizar, es cuando vamos a usar esto. Y esto es la fórmula cuadrática. Entonces, la fórmula cuadrática la vamos a usar también para hallar los puntos de corte con el eje X. Queremos saber cuáles valores de X, al sustituirlos aquí adentro de la ecuación, todo el lado izquierdo se va a eliminar y nos va a quedar 0. Entonces, la fórmula cuadrática es un poquito complicada y hay que tener muchísimo cuidado al sustituir y al simplificar. Entonces, voy a borrar esto para que lo puedan ver bien. Esa es la fórmula cuadrática. X, el valor de X, acuérdense, esto es cuando Y es igual a 0, X es igual a ¿qué? Es lo que estamos buscando. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tomar los valores de A, B y C de esta ecuación. La A es el coeficiente de X al cuadrado, B es el coeficiente de X y C es el constante. Y vamos a identificar esos valores y luego los vamos a sustituir en esta fórmula de aquí. Lo opuesto a B, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto dividido entre 2 por A. ¿Okay? Y vamos a simplificar. Ok, vamos a hacer dos ejemplos. Primero, en este ejemplo, ¿ok? Lo primero que a mí me gusta hacer es identificar qué vale A. Entonces aquí A, acuérdense, es el número que queda enfrente del X al cuadrado. En este caso, A vale positivo 3. El valor de B es el coeficiente de la X. Entonces aquí la B va a ser negativo 5. No es solamente 5.
es negativo 5. Y C es el constante, el número que está solito, que no tiene variable, que en este caso viene siendo positivo 1. Después de identificar esto, ahora vamos a tomar todos estos valores y los vamos a sustituir en nuestra fórmula cuadrática. Y aquí la tenemos. Ahí está. Entonces, esta fórmula es lo opuesto de B. Entonces, ahí voy a poner lo opuesto y entre paréntesis voy a poner negativo 5. Este negativo negro que está aquí, no tiene nada que ver con este negativo 5. Tiene que ver con ese valor de allí. Entonces, lo que estamos preguntándonos es, ¿qué es lo opuesto a B? Entonces, como B es negativo 5, lo opuesto a negativo 5 es positivo 5. Y esto lo podemos ver aquí, ¿verdad? Negativo por negativo da positivo. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué sigue en la fórmula? Sigue más o menos. Y este más o menos nos está dando las dos opciones de X. Acuérdense que nos ha estado dando dos opciones. No tiene que dar, pero puede. Y eso lo vamos a investigar más en álgebra 3.4. Ok, b al cuadrado. De nuevo voy a poner paréntesis. Y luego aquí adentro voy a poner el valor de b. Y b vale negativo 5. Entonces aquí adentro voy a poner negativo 5. Y esto lo queremos cuadrar. Menos 4 por, y ahora aquí vamos a poner el valor de a. Sigue la a. Entonces el valor de a en este caso es positivo 3. Entonces vamos a multiplicar menos 4 por 3 por el valor de c. Y el valor de c en este caso es positivo 1. Entonces aquí vamos a multiplicar por 1. Todo esto se va a dividir por el producto de 2 por el valor de a. Y en este caso a vale positivo 3. Entonces aquí abajo en el denominador vamos a multiplicar 2 por 3. Ok. Y ahora todo lo demás es nada más simplificar y puede tomar mucho tiempo o puede ser rápido. Depende de la ecuación. Ok, entonces aquí ya simplificamos. Menos negativo 5. Lo opuesto a negativo 5 es positivo 5. Más o menos la raíz cuadrada de. Y ahora aquí vamos a simplificar. Entonces negativo 5 por negativo 5 nos va a dar positivo 25. Ok. Menos, y ahora vamos a multiplicar esto que sigue. 4 por 3 por 1. 4 por 3 da 12. Por 1 da 12. Y todo esto se va a dividir entre 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a 6. Vamos a simplificar un poquito más. X es igual a positivo 5 más o menos la raíz cuadrada. Y ahora aquí queremos simplificar lo que queda aquí adentro. Entonces 25 menos 12. ¿Qué es 25 menos 12? Y es 13 sobre 6. Y ahora aquí 13 no tiene una raíz cuadrada. Entonces, en vez de poner esto en una decimal, por ahorita simplemente lo vamos a dejar así. Si lo que está aquí adentro de los paréntesis, de la raíz cuadrada, si lo que está aquí adentro no se puede simplificar, no tiene raíz cuadrada perfecta, por ahorita lo vamos a dejar así. Okay, en un futuro vamos a aprender con detalle cómo simplificar esto, cuando se pueda. Pero por ahorita lo vamos a dejar así. Y en este caso no podemos hacer nada más. Esta es la respuesta. Okay. Aquí para revisar nuestro trabajo es muy complicado al sustituir la solución en la ecuación original. Entonces más que nada es nada más regresar al principio y asegurarnos de que pusimos los negativos bien, que multiplicamos bien. Acuérdense que negativo por negativo da positivo, ¿verdad? Que signos opuestos, positivo por negativo va a dar negativo, o negativo por positivo da negativo. Positivo por positivo da positivo. ¿Okay? Entonces signos iguales va a dar positivo, signos opuestos va a dar un resultado negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Y obviamente asegurar que multiplicamos o restamos bien. Ok, uno más. Ahora aquí, quería darles un ejemplo así porque muy frecuentemente van a intentar de factorizar una ecuación de este tipo y van a ver que no se va a poder factorizar. Y en este caso no se puede. No hay factores de negativo 20 que nos den una diferencia de positivo 11. Entonces aquí el problema es que el x al cuadrado no miramos ningún número enfrente. Y quiero que se acuerden que cuando tenemos el término y parece que no tiene coeficiente, sí tiene. Es 1. Entonces allí tenemos una x al cuadrado. Entonces el coeficiente de x al cuadrado es 1, aunque no esté. Ahí está invisible, ¿verdad? Entonces si no mira nada, es 1. ¿Ok? Ahora el valor de b. El valor de b, vamos a ir al término que tiene la x y es positivo 11. Y ahora el valor de c. Y el valor de c es negativo 20. Entonces aquí tenemos negativo 20. Ese es el constante, entonces ahí está el valor de c. Y ahora vamos a sustituir dentro de la fórmula cuadrática. Vamos a empezar. X es igual a lo opuesto de b. Entonces lo opuesto de positivo 11. Como es positivo no necesitamos paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces aquí vamos a tomar 11. Como es positivo no necesitamos paréntesis. Y lo vamos a cuadrar. Acuérdense que esto no significa por 2. Significa 11 por 11. Y luego en la fórmula sigue menos 4. Vamos a copiarlo. Ok, ahora sigue la a. Vamos a multiplicarlo por lo que vale a. Y a vale positivo 1. Entonces aquí vamos a multiplicarlo por positivo 1. Ahora sigue la c. Okay. Y acuérdense, estamos sustituyendo los valores en esta fórmula. Entonces c vale negativo 20. Entonces aquí voy a poner negativo 20. Estoy poniendo esto entre paréntesis porque es multiplicación. Acuérdense que cuando tenemos un número con letras pegadas, con variables pegadas, la operación es multiplicación. Que ahora fíjense en el denominador. En el denominador tenemos 2a. Entonces todo esto se va a dividir entre el producto de 2 por a. Y en este caso la a vale 1. Entonces es muy importante aquí, antes de continuar, asegurarnos de que sustituimos todos los valores bien y están en el lugar correcto con los signos correctos. Okay. Ahora vamos a simplificar hasta donde se pueda. Este negativo 11 se va a bajar, más o menos también, y luego la raíz cuadrada de, y ahora aquí 11 por 11 nos da 121. Y ahora lo que sigue, negativo 4 por positivo 1 da negativo 4. Negativo 4 da negativo 4. Y luego por negativo 20, entonces negativo por negativo va a dar positivo. Y 4 por 20 nos va a dar 80. Entonces ahí se simplifica 80. Todo esto sobre el producto de 2 por 1 y 2 por 1 nos da 2. Entonces aquí lo único que hemos hecho es simplificar lo que está adentro de la raíz cuadrada y también simplificamos el denominador. Okay. Vamos a simplificar aún más. Este negativo 11 se va a bajar, más o menos se va a bajar. Y ahora aquí adentro, en vez de restar, ahora vamos a sumar, porque ese negativo se convirtió en positivo porque el 20 era negativo. Así que lo cambió a positivo. Entonces al sumar 121 más 80 nos va a dar 201. Y esto se va a dividir entre 2. Y esta es
la solución. 201 no se puede simplificar más. Así se queda. El 201 no tiene raíz cuadrada perfecta que da un número entero, nos daría una decimal, entonces ahí lo vamos a dejar. Ok, entonces espero verlos en la clase de Zoom para poder contestar a las preguntas que tengan. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos.